Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de Curioséame. Si es tu primera vez acá, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Nosotras somos Juli y Abby y juntas somos Curioséame. Nosotros tenemos un podcast, pero también tenemos este bello canal en donde subimos cosas a veces relacionadas con los temas que hablamos en el podcast y a veces cosas videos de otras cosas. Hoy quisimos hacer una dinámica sobre un tema que es demasiado importante, que merece la pena estar en todos los formatos, formas, colores, y es el tema de la ansiedad. ¿Por qué? Porque seguramente tú que nos estás viendo has sentido alguna vez ansiedad, y si no, tienes a alguien cercano que la siente, que la vive, y son cosas que tenemos que hablar y que tal vez de tanto como compartir experiencias y todo, nos pueden servir herramientas y momentos como para aprender a llevar eso pequeño monstruo que llamamos ansiedad. Pero para hablar de la ansiedad, te invitamos a que vayas y escuches nuestro podcast, que ahí vamos a dar como contenido mucho más sustancioso. Es el capítulo... Es en la temporada 5, episodio 2. Capítulo 3, acá Karen cuenta. Capítulo 3, temporada 5. Okay. Vamos a hacer una dinámica que consiste en, tanto Daniela como yo hicimos preguntas sobre la ansiedad y vamos a escoger como al azar, vamos a responder. Si no eres nuevo en este canal, sabrás que amamos los juegos de preguntas, que es lo más nosotras del mundo, así que empecemos pequeño. Un beso primero. Vamos a ver. Escoge tú. Yo le voy a escoger las que ella responde y ella me escoge las que yo respondo. Go. ¿Listo? Entonces, si te tuvieras que disfrazar de ansiedad en Halloween, ¿cómo sería tu disfraz? Eso está cool. ¿Ya yo respondo? Sí, porque yo creo que sería como un vómito. Mentira. ¿Cómo sería como cogería una enredadera y me enredaría toda, como el cable por todas, ¿sabes? Como enredado. Sí. Como, y le metes como pensamientos. Como pregunta incógnita, corazón roto, luego corazón feliz, luego carita feliz, luego como mil emociones, como que no entiendo nada. Algo así. Me gusta, con mucho diseño, pero me gusta. Ahora, no, yo. Entonces tú, sí, pero yo lo escogí. ¿Has aprendido algo de la ansiedad? Bueno, primero, soy una persona que en realidad soy muy ansiosa. Creo que he aprendido muchas cosas de la ansiedad. La primera es que en realidad la ansiedad tampoco es... ¿Qué? A ver, ¿qué he aprendido de la ansiedad? Creo que he aprendido que... Yo puedo decir algo también de lo que he aprendido. Sí. No, pero dale tú mientras yo organizo mis ideas. Ok, yo he aprendido que la ansiedad es muy positiva muchas veces, porque la ansiedad es un mecanismo natural de tu cuerpo para avisarte de que algo está mal. Es una alarma natural de tu cuerpo para decirte, hey Juli, creo que hay algo en tu situación que no está bien, hay que cambiarlo. Creo que eso es muy sano, como sentir ansiedad, creo que es muy natural y la gente la tiene muy satanizada y es como, ay, la ansiedad y lo que sea, pero creo que la ansiedad a veces también es necesaria como para uno decir, tengo que hacer un alto en el camino y de pronto mirar otras alternativas de hacer las cosas. Creo que lo mío va un poquito por ahí y he aprendido que con la ansiedad uno tiene que aprender a afrontar las situaciones y tal vez no escapar de ellas. Entonces cuando tienes ansiedad es como, ok, disminuye la velocidad, no intentes pasarla porque seguramente te va a dar más ansiedad, sino piensa, para, respira y mira a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces como un alto en el camino que en realidad es a veces muy necesario. Dale. Okay. No estoy entendiendo esta dinámica, pero... Yo te la leo. Entonces, yo te la leo. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste ansiedad? Pues que te acuerdes. Y que hayas sabido que era ansiedad. Hace 2 meses. Hace 2 meses empecé a sentir mucha ansiedad. Sentía que no me entraba el oxígeno, sentía que no podía respirar, me sentía mal. Yo siempre he sido una persona muy social. Siempre me ha encantado estar en lugares de muchas personas. Me acuerdo que estuvimos ¿te acuerdas en Viva la Vida? En un evento. Y había mucha gente alrededor, yo solamente me quería ir. Tú no estabas porque tú estabas... Yo llegué más tarde. Llegaste más tarde. Yo estaba sentada en la mesa con gente alrededor. Fue la primera vez que yo dije, necesito irme de algún lugar. Necesito irme. Me tocó ir al baño, meter las manos en agua. Ya sabía que había sido ansiedad, como que me había dado 2 días antes, pero realmente sentí ansiedad ese día. Fue hace 2 meses y medio. Póngale como el 29 de julio de este año, para ser exactos. Trata de describir tus ataques de ansiedad, ¿qué sientes? Como en la parte corporal, la cabeza, todo. O sea, ahí tengo que diferenciar tener ansiedad a tener un ataque de ansiedad, ¿no? O sea, la ansiedad creo que es algo con lo que vivo todo el tiempo.
Mientras que un ataque es como cuando ya de verdad está desbordado, pues he tenido pocos ataques de ansiedad. El Pocos, último, yo creo que uno creo, dos máximo. dos, sí. Y fue hace muy poquito tiempo también. Como lo describo, era como una vaina en el pecho que no te deja en paz. Yo necesitaba espichar algo, era como que yo cogía a Julián y decía, espíchame, necesito espichar, no podía dejar de pensar en otra cosa, tenía ganas de llorar, tenía miedo, no podía tampoco respirar bien, era como literalmente esa sensación de me ahogo, ayuda, auxilio, literalmente. Uy, es es como, horrible. sí, Es horrible. eso así describiría que fue como lo que es para mí un ataque de ansiedad. Claramente para cada persona puede ser algo muy diferente. Una persona en un ataque de ansiedad puede estar totalmente quieto y calmado. Para mí es como todo lo contrario, como que en verdad necesito a alguien que me contenga porque estoy como, por favor, por favor, por favor. Eso es un ataque de ansiedad para mí. De acuerdo. Fuerte. ¿Cómo le explicarías a un niño chiquito qué es la ansiedad? Yo diría que la ansiedad, me parece complicada esta respuesta, porque para un niño chiquito le diría que la ansiedad es miedo, que la ansiedad es no saber qué va a pasar, que la ansiedad es no tener el control de las cosas, que es, sí, no sé cómo decirlo, le diría como la ansiedad no es un sentimiento. Si no es cuando te sientes así. Sí, es como, es que no sé, es muy difícil porque es para un niño chiquito. Sí. Le diría, la ansiedad es sentir miedo frente a situaciones. Pero como un miedo acelerado. Es un miedo acelerado, sí, como cuando tu cuerpo reacciona cuando tiene mucho miedo. Ok. Eso. Sí. ¿Tú Ok. cómo lo dirías? Creo que yo le diría eso, o sea, lo de la aceleración y tal vez le diría cuando te sientes muy intranquilo y como que te está costando trabajo, no sé, aclarar tus Organizar ideas tus o estar ideas. tranquilo. De acuerdo. Eso puede ser un momento en el que tengas ansiedad. Yo te recomendaría que cuando sientas eso, me busques, o sea, si soy la mamá o busques a tu mamá o lo que sea, intenta respirar y Bueno, pensar pero que eso todo ahí está es bien. otra cosa, ahí están dando consejos. Ay, ni, ni, ni. Yo estoy nadie le pido consejos, Ni, ni, ni. porque yo escribí eso por ahí. Bueno, ¿me toca a mí? No, yo escojo. No, yo escojo y tú lees. Ah. No hemos podido con la... ¿Qué le dirías a alguien que está sintiendo en este momento mucha ansiedad? O sea, alguien O sea, en un ataque de ansiedad. En este Me momento. parece que eso es muy difícil porque cada persona lo maneja diferente. Tú, cuando tienes ansiedad, por ejemplo, te gusta que te cojan, que el contacto físico Sí, sea como como que me- apretado, como espicharla Como literalmente. todo está bien, todo está Como bien. todo está cálmate, bien. como retenerla. Y hay gente que personas todo a las que tocar le gusta necesita que la toquen. espacio. Entonces yo creo que eso depende, como uno podría preguntarle a la persona, ¿no? Sí. Bueno, no, responde tú. Y yo como, pero sí, creo que precisamente eso, depende de ¿De quién? cómo se le esté manifestando el ataque de ansiedad y de cómo esa persona necesite. Creo que lo mejor sería siempre preguntarle, ¿cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? Y la persona normalmente te va a decir, dame espacio, o tráeme agua, o háblame. Entonces, si me dice háblame, creo que es aterrizarlo al momento, porque la ansiedad es esta vaina donde uno está en la cabeza, y toca como aterrizarlo. Entonces, yo diría que es como, respira, estamos aquí. Pues que es lo que he visto también, que mucha gente hace como, estás bien, todo va a estar bien, vamos paso por paso. A ver, cojámoslo como de a poquitos. Entonces, si la persona necesita que le hablen, lo haría así. Si el resto necesita espacio, lo que sea, pues se lo haría. ¿Con qué frecuencia dirías que te da ansiedad? Hace 2 meses que me empezó, me estaba dando todos los días, literal, como que constantemente no podía respirar, era insoportable. Actualmente yo creo que me da ansiedad una vez cada 15 días, pero súper leve, o sea, como que lo estoy manejando bien. Ok. Sí, afortunadamente. Dibuja la ansiedad acá abajo. ¿Dónde viene? Tu disfraz. Ojalá se vea, ven, te ayudo. No, acércate más. Yo te cojo. Eso. literalmente como Un caos. caos. Ustedes se han visto en los dibujos animados cuando un gato y un Perro perro están se peleando. agarran, es que es como es eso. O cuando el correcaminos y el otro se agarran así. Corre caminos y No sé cómo se llama. ¿Era el demonio de Tasmania? ayer estaba hablando con mi mamá de una vaina y te quería preguntar, ¿tú sabes cómo se llaman las 3 pirámides de Egipto? No. ¿Cómo se llama? Se llaman Miserino, Kefren y Keops. Creo que Fren me sonaba, pero las otras no. Kefren es la más alta. Ok, dale, go. ¿Esto ya? Ah, no, Ah, sí, no. sí, la Ah, seleccionaste, no yo te la leo. Bueno, ¿qué cosas crees que empeoran la ansiedad? O al menos a ti.
A mí, ¿qué cosas me empeoran la ansiedad? Bueno, creo que qué cosas empeoran la ansiedad, eso depende de la persona, pero estar expuestos a esos miedos. Sin Por tener ejemplo, herramientas sí, para vencer. exacto. Por ejemplo, si a ti te da ansiedad, es que yo no he identificado, por ejemplo, a mí que me da ansiedad, entonces no puedo hablar de mí, porque no sé. O sea, a mí me da ansiedad un día en una rumba y después me da ansiedad cuando me acabo de levantar y es como, ¿qué? No entiendo. O sea, organízate, que no entiendo qué te está pasando. Sí. Pero yo creo que eso, si a una persona le da miedo o le da ansiedad estar en tumultos de gente, pues exponerse a ir a un concierto, creo que eso propicia que le dé. Creo que exponerse a esos miedos. Pero también creo que para combatir la ansiedad está bien buscar herramientas y exponerse. Sí, es como pero exponerte con es como herramientas. Entonces, a si la tienes maldita. un, no sé, si le tienes miedo a las multitudes o te da ansiedad las multitudes y tienes que ir a un concierto porque te mueres por ese artista, entonces busca herramientas para que cuando estés en el concierto puedas manejarlo y que no se te vuelva un momento desagradable. Entonces, Sí. creo que para que te dé ansiedad y para combatirla, las dos es exponerte a ese miedo, pero en una tienes herramientas. Ok. Oh, uy, todavía nos quedan full. ¿Quién es la persona más ansiosa que conoces y cómo se manifiesta su ansiedad? Uy. Pero espérate, aquí quiero quitarle la connotación negativa a la palabra ansiedad, ¿no? O sea, cuando decimos una persona ansiosa, yo soy muy ansiosa. Yo estoy haciendo, por ejemplo, un trabajo muy importante en no comerme las uñas porque yo todo el tiempo me estoy comiendo las uñas. Yo todo el tiempo, miren, en este video, ¿cuántos papeles he roto? Eso es ansiedad. O sea, yo soy una persona muy ansiosa. Y yo no lo, o sea, quitemos la connotación negativa para que si tú dices, Juanito, no sea como, ay, Juanito el ansioso, porque eso no es malo, ¿sí me entiendes? O sea, no lo veamos como algo malo. Sabes que no sé quién es la persona más ansiosa que conozco. Voy a decir varias, más bien. Siento que Poche es una persona muy ansiosa. Siento que yo soy una persona muy ansiosa, de las más ansiosas que conozco. Siento que mi papá es de las personas más ansiosas que conozco. Yo, no me metes ahí. Amalia no, ¿sabes que no? O sea, con esto de quedarte como no sé qué, tal vez sí, pero... Sí, en general yo soy muy sí, tranquila. me muy parece que relajada. eres un poco ansioso en realidad. Entonces, yo diría que esas personas, como que son las que se me ocurren que son de las más ansiosas. Ok. ¿Y a todos se les manifiesta diferente o no? Sí, súper. Ah, bueno, Krim. Krim también es una persona muy ansiosa. Y todos es totalmente diferente. O sea, creo que no hay uno que se parezca a la ansiedad del otro. Del otro, es verdad. Qué 100%. chistoso. Bueno, Y qué lindo, porque uno habla de Correcto. eso, ¿no? Como que yo me acuerdo que cuando a mí la primera vez que me dio ansiedad, estábamos en la casa de Juancho Muñoz y yo, oigan, me siento mal, como que no me está entrando el aire a los pulmones. Entonces Galli Poche fue como, ve al médico, como vámonos ya para urgencias, tú me dijiste vámonos ya para urgencias y es como arranquen para urgencias porque eso está raro. Después, al día siguiente, me volvió a dar ansiedad y como que ya empecé a hablar del tema. Entonces ya todos eran como, Juli, pon las manos en hielo. El día que me estaba sintiendo de la verga, también fue como, oigan, me siento ansiosa, como que ya identifiqué que eso era ansiedad. Y hablarlo es muy chévere, como compartirlo con la gente y ver que eso es más común de lo que uno piensa. O sea, yo me atrevería a decir que el 85%, no tengo cifras, esto no es estadístico ni es de un estudio, pero yo creería que el 85% de la gente que yo conozco ha sufrido de ansiedad. sí. Solamente que hasta pronto ni lo Ah, saben, pronto ni o siquiera no lo saben, llaman o así. no lo llaman así, exacto. Como, pero sí. Bueno, Me toca a mí, ¿no? no leas tanto, no leas tanto. China. ¿Te ha incomodado o preocupado alguna vez mi ansiedad? Sí, cuando te estaba pasando como lo de que no podía respirar, sí, era como... Sobre todo porque en ese momento no sabíamos si era ansiedad o si era que de verdad era algo Y nunca médico me había también. dado, era como... ¡ah! Sí, era rarísimo, como que estamos acostumbrados a que es más ansiosa soy yo, entonces cuando tú estabas ansiosa era como, pero esta ansiedad, ¿qué hago? ¿Con qué te ayudo? Y por ejemplo a Juliana no le funcionaba que uno le preguntara, como, ¿cómo estás? ¿Qué sientes? Porque como que eso le recordaba el que te estaba Sí, sintiendo así, sí, entonces sí, le daba más ansiedad. a mí no me gusta, exacto. Cuando yo toco el tema, háblame. Pero si no, no le Pero preguntes. si yo no te digo nada de mi ansiedad, por favor no me preguntes porque me le da. acuerdo. Entonces la cabeza, estaba de hecho ahorita escuchando un podcast de Claudia Babamón que ya estaba hablando de que el cerebro en realidad es el órgano más importante y más fuerte del cuerpo humano y como que la cabeza te lleva a eso. Entonces, a lo que tú no quieres te lleva a la cabeza. Si tú le das como ese hint, ¡pum!, te vas para allá. Entonces a mí me dicen, ¿cómo vas de la ansiedad? Me ahogué. O sea, me ahogué, literal. Total. ¿Tienes alguna anécdota chistosa de la ansiedad? No.
Ay, lo siento, no. Bueno, entonces esta la hago yo y tú respondes otra. Dale. Que precisamente lo que decíamos, que no necesariamente la ansiedad, o sea, es que hay que quitarle un poquito ese tabú a uno, es que eres una persona ansiosa, es que no sé qué, sí, todos somos ansiosos. ¿Qué hiciste mi anillo pequeña? ¿Lo perdiste? Es probable. Gorda. Siento que hay que quitarle un poco el tabú a la ansiedad, como que sí, la ansiedad y tener un ataque de ansiedad es algo muy feo, pero también es algo que uno puede aprender a sobrellevar, no es algo que pues te va a costar todo en la vida. Va a haber momentos, pues va a haber momentos donde va a ser más fácil que otros, sobre todo si lo aceptas y si te permites como sentirlo y trabajarlo. Entonces, alguna anécdota chistosa, yo creo que me ha pasado muchas veces que me meto en mi propia cabeza, en mi ansiedad, y es muy difícil sacarme de ahí y me quedo dando vueltas en las cosas como tucu, 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 y que Juliana es como, hey, aterriza. Entonces una vez estábamos en un masaje y yo le dije a Juliana como, gorda, tú cuando estás en un masaje logras como no pensar en nada, o sea, logras desconectarte. ¿En qué piensas? Y yo, en nada, no, en nada, en que o en que qué rico que me hagan así, lo que sea. En cambio, yo le decía como, uy, pucha, a mí me hacen un masaje y sí, obviamente lo disfruto, pero mi cabeza va a 50 cosas al tiempo. Es como, y empezó, uy, sí, qué rico el masaje, pero también me pareció rico esto el otro día, aunque esto no me gustó tanto, pero, y así, ta. ¿Y qué va a hacer cuando salga de acá? Y no sé qué. Y fue muy lindo porque además, entonces Juliana fue, ok, cada cierto tiempo te voy a hacer un ruido para que cuando lo escuches tu cabeza entienda que tienes que dejar ir los pensamientos y pensar en blanco y relajarte. Ajá. Entonces fue tierno y chistoso. Estábamos acostadas y yo me acordaba, yo estaba en blanco, o sea, quedándome dormida y yo, Daniela debe estar pensando en otra cosa. Y yo, no, yo le hacía, ¿te acuerdas? Sí, yo hacía. Entonces yo era como, ok. Y ella sabía que le estaba diciendo, hey, lleva tu cabeza a pensar en blanco. Es muy chistoso. A mí me da mucha risa, es que, por ejemplo, pasa algo con Abby y ella funciona de esta manera. Uno está hablando de un cargador, entonces uno le dice, gorda, ¿sabes que quiero un cargador? Y ella, sí, yo quiero un cargador porque creo que me va a cargar mejor el celular. Ah, bueno, y después le digo, gorda, pongámonos a trabajar, y nos ponemos a trabajar, y a los 8 minutos ella me dice, oye, me quedé pensando en el cargador, ¿tú por qué no lo compras en tal y tal? Y yo, marica, o sea, sí, la cabeza la devuelve mucho a las cosas anteriores. O me pasa que puedo estar pensando en una cosa como en un lado de la cabeza y en otra en otro. Entonces, estoy poniéndote atención a lo que me estás hablando, pero al mismo tiempo estoy pensando en otra cosa. Y sé que estoy poniendo atención porque si me preguntan, puedo responder qué me estás diciendo. ¿En serio? Pero igual estaba pensando en otra cosa al tiempo. Sí. ¡Tarán! Bueno. Pero eso me parece brillante, ¿sabes? O sea, yo creo que esa capacidad... Eso se llama doble atención. Yo creo que eso lo tiene... Es la gente muy inteligente, yo creo que tiene eso, ¿no? Ay, no sé. Yo no la tengo. Pero sí me pasa que, por ejemplo, es algo muy curioso. Cuando estudio cosas así, yo necesito un ruido para poderme concentrar. O sea, al revés de la gente que necesita el silencio, a mí el silencio me desconcentra. Yo necesito mantener una de las atenciones ocupadas en algo, como en música o lo que sea, o en ruido de fondo, para poderme concentrar. O sea, Titi me preguntó y tú estás en una lectura, ¿a ti te queda la lectura? Si es en otro idioma, sí. Si es en el mismo idioma, sí, como que me choca. Pero si es en otro idioma, puedo. Sí. Okay. Bueno, dale, quedan. Bueno, ¿qué entendías por ansiedad antes y qué tal vez ha cambiado ese concepto? Go. Yo creo que más que pensar era lo que sentía con respecto a la ansiedad. Entonces lo tenía muy satanizado. Era como la ansiedad, era como, ¡oh, qué miedo! Eso que me parece súper malo, súper grave tener ansiedad. Ahora, sí, ¿qué me ha pasado? Loquitos. Claro, porque era, no loquitos, pero sí como... Es que no le enseñan. Me parecía heavy, como que me pasara. Sí, que te decían, es que alguien tiene ansiedad. Y es como, wow. Hoy en día es como... Ahora es como, ok, tiene ansiedad y cómo se le manifiesta y qué hace y cómo te sigue, ¿sabes? Como sí, ya soy mucho más receptiva porque ahora lo entiendo. Yo me y sé que no tengo que estar loca y sé que no tengo que estar enferma y sé que no tengo que estar muy mal para sentir ansiedad. O sea, como que a la ansiedad también hay niveles y hay diferentes formas de manejarlo porque hay diferentes formas de manifestarse. Entonces creo que de cierta forma le he cogido mucho cariño al tema de la ansiedad porque ahora lo entiendo y lo tengo un poco más como interiorizado y sí, como sí, qué lindo. Entendido. Eso me parece hermoso. Y última, ¿qué tips le darías a una persona que está sufriendo de ansiedad en general? No como en este momento, sino en general. Y con esto yo le diría a una persona que tiene ansiedad que no se preocupe, que eso es natural, que eso es normal, que lo más importante de la ansiedad es que voy a responder como una reina. Yo le diría a una persona que tiene ansiedad que vaya a donde un psicólogo o una persona, mentira, donde un profesional,
porque creo que lo más importante primero es identificar que tienes ansiedad, saber que es ansiedad, como reconocerlo para poder trabajarlo. Y poder encontrar cuál es la causa, por lo que decimos, la ansiedad puede ser por Pero eso se muchas hace con otras un cosas. profesional, Total, creo yo. total. Entonces, mi recomendación es, ve donde un profesional para entender qué te está pasando, por qué te está pasando y que te den herramientas. Creo que es lo más importante dentro de la ansiedad, entenderlo y poder abrazarla y como trabajarla. Yo conté con la gran fortuna de que como yo siempre he sido una persona que normalmente está muy bien de ánimo, me empecé a sentir así, me empecé a sentir como triste, como ahogada y dije como me está pasando algo que no es normal, le voy a parar bolas de una vez y fui al psicólogo súper rápido, porque además hacía ejercicio y sentía que me entraba el aire normal, me acostaba a dormir y me entraba el aire normal, entonces yo decía hay algo más Es de la mente. que no es físico sino que es de la mente, entonces lo reconocí muy rápido y creo que eso me ayudó un montón. Hay personas que lo reconocen un poco más adelante cuando ya la ansiedad está más avanzada y ahí es más difícil. Entonces mi recomendación es hablarlo. Creo que cuando uno habla y canaliza como todas las emociones que tiene y las cosas que siente es mucho más llevadero todo lo que le pasa a uno y esto aplica en todo. Entonces creo que hablarlo y con un profesional pues mucho mejor. Vayan a terapia, de verdad creo que esa es una recomendación que le daría a cualquier persona, tenga o no tenga ansiedad. Yo creo que uno siempre, es más, hablar con un profesional creo que hace que se disminuya la probabilidad de que si no has tenido ansiedad la puedas tener, ¿sí me entienden? Es mucho pues mejor tener siempre a alguien con quien hablar. Y bueno, nada, esperamos que les haya gustado mucho este video. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales como @DanielaAvisambra B, @JulianaSedan, yo soy más cool. Mentira. Es más chévere. @Curiosame_Piso. Y estamos también subiendo mucho contenido en Patreon para las personas que no se han suscrito, para que vayan, se suscriban. TikTok, en todas partes. Y escuchen el capítulo. También. Les va a servir. Y bueno, nada, nos vemos en el próximo video. Adiós. Chao. Que mueve muy rico. Yo. Move that booty.